sum corda. Mis hermanos con quienes converso semana a semana a través de Radio María Uruguay, en este programa que sale sábados y domingos a las 12 y que además yo luego ya con vídeo lo subo, sea en mi página que se llama Amicus Ponzi, pone Alberto Sanguinetti la página web, que por otra parte reenvía a el canal de YouTube también Amicus Ponzi Alberto Sanguinetti, para quien quiera escucharlo en otro momento. Y quisiera hablar, estamos con los títulos de Jesucristo, de Cristo, el autor de la vida. Así lo llama la Escritura y lo llama la liturgia de la Iglesia con frecuencia. Y ponernos ante Jesucristo, el autor de la vida, con el trasfondo, saliendo de la anécdota, por ejemplo, con el trasfondo de el desarrollo cada vez más en nuestro pueblo y en Occidente del desprecio del hombre vivo, porque no es de la vida como una cosa abstracta, sino de la dignidad inalienable del hombre vivo. Y digo, el último traspiés ha sido la aprobación de la llamada eutanasia, o peor llamada muerte digna, cuando es una muerte muy indigna, porque es provocada por los hombres. Es un homicidio legal. Pero quisiera verlo, ya digo, desde Jesucristo. Por supuesto que desde la razón, y la razón natural, todo lo sensato es y ha sido la base de del fundamento de la legislación, más aún del sentido del derecho, no sé, en Occidente, es que en sí misma la vida inocente es inalienable. No está en el poder del César el matar, no está y no está en el poder tampoco, por ejemplo, del médico el matar, aunque se lo pidan, porque hay una dignidad inalienable en cada ser humano vivo. Y insisto esto, ser humano vivo, porque no es la vida como una abstracción ni tampoco una generalización, el mosquito y el hombre, no, es un ser humano que tiene una dignidad como persona inalienable y de la cual participa su existencia, su vida, y por eso no tiene, él tiene el deber de vivir, ¿sí? Es inalienable para el mismo sujeto. Eso, yo hago conmigo lo que quiero, no es así, porque yo también tengo deberes sociales y tengo deberes para con los demás y tengo deber de testificar que el ser humano es de una dignidad inalienable, también la mía, aunque yo no sea una persona correcta, aunque yo sea un asesino. Y por eso, con respecto a los demás, porque además educa uno a los otros. Si yo digo, bueno, pues está bien, pero mi vida, yo hago lo que quiero, le digo a todo el mundo que es así. O sea, que la vida no tiene un sentido, que no hay una verdad, que no hay un principio ni un fin, que no hay una dignidad inalienable. Y así estamos educando a nuestros jóvenes, así estamos educando a la sociedad. Y es un pecado colectivo, porque la mayoría sostiene esto. Y la mayoría no es que siempre tenga razón, la mayoría está en un mal injusto y además para precaverse a sí mismo de querer hacer según le parezca contra ese carácter inalienable de la dignidad de cada ser humano. Y de modo que ahora los médicos serán homicidas, aunque sea legal, las instituciones de la salud serán homicidas, aunque sea legal, y todos, porque dado el sistema de nuestro país, pues tendría que en todo caso que haber unas clínicas especiales para matar, para que eso lo hicieran, y no que todos estemos pagando sociedades médicas y sistemas de salud que sean para matar.
como ya lo es para el aborto, ahora será poco a poco cada vez más para todo el que se sienta o lo hagan sentir que su vida es indigna. Y por eso la muerte digna es de la muerte de aquel cuya vida es indigna. Nosotros también tenemos que mirarlo junto con la razón, estas dos razones, con la fe, que es la suprema razón. Porque la verdad es que sí, que el ser humano es creado por Dios y es creado por Jesucristo. Ahora voy a hablar más precisamente entre cristianos, con el fundamento en común con los no cristianos, digamos, de la razón, de la filosofía, del sentido de las cosas, pero ya nosotros en nuestro sentido cristiano que llega más. La razón se abre y se deja iluminar. Y bueno, y en primer lugar, nosotros somos un don de Dios Padre por Jesucristo, por quien todo fue hecho. Y Él es el Verbo, es la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Y nos dejamos iluminar por Jesucristo. Y entonces cada ser humano es criatura a imagen de Dios. Y por eso ese es el fundamento último de su dignidad. La descubrimos por eso, no solamente por ser criatura, por ser creado a imagen de Dios, inteligente y libre. Y por lo tanto, no es que yo tengo libertad y hago lo que quiero. No, yo tengo libertad y por eso soy responsable de llevar el sentido de mi existencia. El sentido no lo fabrico yo, es el Creador. El Padre nos ha creado por Cristo a imagen de Cristo. El Padre nos ha creado a imagen de Cristo para la eternidad. Cada ser humano está llamado a la vida eterna, a la vida de Dios. Para eso fue creado. Por cierto, si Dios le da la gracia y si Él asiente esa gracia, no va a ser forzado a entrar en la comunión de la Trinidad si no lo quiere. Y de ahí, entonces, la gran dignidad de la libertad humana, cuyo último sentido no es si elegir si sufrir o no sufrir, sino el último sentido es aceptar la invitación de Dios a ser hijo suyo en Jesucristo por el Espíritu. Entonces, toda la dignidad, nosotros podemos ver la dignidad humana, por así decir, desde abajo, desde su comienzo de existir, pero también podemos verla de su llamado, de su plenitud. Cada ser humano está creado, ¿viste?, para libremente aceptar y querer y entrar en la dignidad de los hijos de Dios. Jesucristo es el autor de la vida, porque es Dios con el Padre y el Espíritu Santo, y por quien todo fue hecho, como decimos en el credo, todo lo hace el Padre por su verbo, y además porque es el sentido de toda la creación, todo el orden, tanto el orden físico, ese que descubrimos en las ciencias, y de algún modo lo ordenamos con la abstracción matemática, pero sobre todo el orden humano está hecho a imagen de Jesucristo. Nosotros no creemos que Dios creó a Adán y después pensó en Jesús. No, no, no. El primero en ser pensado y creado es Jesucristo. Y a imagen de Jesucristo fue creado Adán para llegar a participar de Jesucristo, de la dignidad plena de hijo de Dios. Y Él es el autor de la vida porque la da, pero además porque nos la devuelven, es el redentor, el rescatador de la dignidad humana. Lo que es indigno del hombre no es el dolor. Vamos a decir una palabra sobre ello. Lo que es indigno del hombre no es que esté limitado, por ejemplo, en poder caminar. Lo que es indigno del hombre es el pecado. El verdadero mal es el pecado, que va contra la razón, que va contra su propia dignidad, porque lo deforma, que va contra el prójimo, porque hace que crezca la maldad, da mal ejemplo, rompe la comunión que tendría que ser en la santidad, y por cierto, y va contra Dios. El pecado es romper la relación de recibirse y entregarse a Dios, de dependencia en el buen sentido de la palabra. El hombre no es un ser absoluto, sino su absolutez viene del don de Dios, que lo ha creado a su imagen y que lo llama a la vida eterna. El pecado rompe la comunión. Y por eso lo que es indigno del hombre es el pecado. No es indigno del hombre, repito, ni sufrir,
ni que no pueda caminar, ni que le cueste respirar. Nada de eso es indigno del hombre. Y la muerte digna es la muerte con Dios. La muerte digna es la muerte en gracia de Dios. La muerte digna es la que yo puedo recibir de manos de Dios y ofrecerla a Él. Y Jesucristo ha llevado a su mayor dignidad la muerte. De verdad, la muerte más indigna fue la de Jesucristo. El autor de la vida muere, lo que parece imposible, y la verdad es imposible. Dios no puede morir, ni siquiera sufrir. Sin embargo, en su misericordia toma nuestra existencia y nuestra existencia en esta condición que tenemos después del pecado original, o sea, en condición mortal, y se arriesga a estar ante los hombres que en lugar de darle la reverencia y la adoración que se merece, lo hemos condenado. Libremente Él asume una muerte, digo, indigna, la muerte del pecador, sin pecado, la muerte del condenado injustamente y hasta la burla, hasta la forma humana externa, porque eso era la cruz. La cruz, además de ser un sufrimiento atroz, que además estaba precedido de otros sufrimientos, como en el caso de Jesucristo, la flagelación, la coronación de espinas, etc., la burla, el menosprecio, la mayor indignidad de unos y de otros, del pueblo y de los jefes, de todos. Dios asume la indignidad, la blasfemia, el insulto, para devolvernos a nosotros la dignidad de la semejanza divina. Y por eso también, y que es un pasito más, el sufrimiento y el dolor, y el no sufrir, o el no padecer dolor, tienen como niveles de comprensión. Como tal, el dolor es un mal. Mejor cuando no me duele. Y es razonable hacer lo posible para que no me duela. Pero es un bien menor, es un bien. Y yo tengo que procurárselo al prójimo, y por eso tengo que entender al que se cayó y cuidar al enfermo. Sí, eso es porque para darle ese bien que le está faltando. Pero a su vez, digo, es un bien menor con respecto a la dignidad moral. Te repito, el mal verdadero es el pecado. Y por lo tanto, con frecuencia, algún sufrimiento hay que tener por el bien moral, por el bien de hijo de Dios, por el bien de ser cristiano, de gastar tiempo, de cansarse, bueno, hasta el desgastarse y también muchas veces hasta físicamente el sufrimiento. O sea, tiene una dignidad mayor la entrega que el no sufrir. Una vida que sea simplemente que no sufra, bueno, es una especie de campana de cristal para alguien que se vuelve nada. Miren que parte de esto, de esta deformación, está en el por qué no comunicar la vida. No, para que sufra. Mejor no. Y bueno, el sufrimiento en sí, por sí, es doloroso, no es bueno. Pero la vida humana con sufrimiento tiene su valor y vale más vivir que no ser. Y no comunicar el ser para esta vida y para la vida eterna, porque va a sufrir, muestra lo que se ha achicado, la visión de la vida y de la dignidad humana. Que cada uno la pase bien, y si la va a pasar mal, mejor no. Lo cual además muchas veces está ocultando que tener hijos también trae su gran belleza, porque digo, es la mayor creatividad posible, pero también, por cierto, su mayor entrega de tiempo, de trabajo y de continuidad y de pertenencia, porque no se tiene o no se tiene. Entonces mejor no. Bien. Pero Jesucristo además, y hay que decirlo también, el sufrimiento se vuelve, ya digo, sin dejar de ser sufrir, se vuelve camino. Es camino de purificación. Todos nosotros creo que tenemos experiencia de que alguna vez el sufrimiento nos purificó, o muchas veces, de nuestro egoísmo, de estar sentados en nosotros mismos, y que nos hizo crecer en caridad, en generosidad, en atención al otro. Es camino.
Así que hay un bien superior, no siempre Dios no es como una ecuación, 4 kilos de sufrimiento, 4 kilos de santidad, no es así, es más complejo, por cierto, ¿no? Pero lo que sí es el sufrimiento es camino de crecimiento, es camino de santificación. No hay santificación sin la cruz. Nuestro Señor nos lo enseñó y lo indica. Y también esto tenemos que nosotros saberlo vivir y predicar. Con muchísima frecuencia, verdad que es un poco una frase hecha, pero yo me encuentro, le pregunto algo, ¿cómo está? Me dice, con salud, que es lo principal. Y yo siempre retruco, la salud es un gran bien, pero no es lo principal. Lo principal es la fe y la obediencia de la fe, porque es la fe la que nos lleva a la vida eterna y además lo que nos hace vivir el presente con su sentido. Que yo esté muy bien de salud y no ame a Dios y no le entregue la vida y no obedezca a Dios y no ame al prójimo, no es ningún bien. ¿Sí? Es un bien la salud y por eso tenemos que hacer tantas cosas para cuidarla, pero es un bien porque sostener la vida, pero es después para qué se hace la vida y la vida implica la vida humana, pues el sufrimiento y la cruz. También de ello hay que dar testimonio y no es indigna la vida de un hombre porque sufra. Esta presión para que al llamar vida digna, vida indigna, y de un modo de querer uno librarse del sufrimiento propio, porque para eso se hace la ley, pero también después de librarse del sufrimiento ajeno, porque que mi hermano, que mi madre, que mi hijo esté sufriendo, también me hace sufrir a mí, o al menos me complica la vida, y bueno, la facilitamos con ello. No, pero él libremente va a decidir. En primer lugar, repito, no hay libertad para dejar de asumir la dignidad de ser hombre. Por eso es inalienable para uno mismo. Y por eso es que en sí, más allá después de cómo le funciona en la cabeza, en sí es indigno el suicidio. En sí es una falta grave contra sí mismo, contra el prójimo y contra el creador, el suicidio. Digo en sí, porque nunca la conciencia se arregla a Dios, nosotros no estamos hablando de lo objetivo y a dónde hay que apuntar. Por lo tanto, esto va, como está pasando en muchas las partes que empezaron antes que nosotros, estas barbaridades. Y bueno, cada vez más se hace más presión para que los ancianos sean comprensivos y no hagan sufrir a sus hijos y a sus nietos y no den trabajo, que pidan la muerte. Y se está presionando. Y cada vez más es más fácil decir que esa vida no es digna. Hay toda una presión. ¿Para qué vivir así? Y entonces, así que realmente vuelve una sociedad, digamos, culturalmente homicida, como ya lo es con el aborto. El aborto es aún más injusto, la muerte del inocente en el aborto, y ya hemos organizado la sociedad, las facultades de medicina, los hospitales, las sociedades médicas, la plata, el impuesto, para pagar el homicidio de los bebés, y ahora de todo empezaremos, como ha pasado en todas partes, con los más ancianos y más con mayores dolores, y después se irá corriendo. Ya en muchas partes está el adolescente o el joven que puede pedir porque su vida no es digna, por una depresión, porque no lo quieren, porque le duele mucho, en fin, etcétera. Se deja de tener una dignidad absoluta. Por eso es que Jesucristo, que es el autor de la vida, también es el fundamento último de la dignidad humana. Y nosotros por la fe tenemos que vivirlo incluso contra la ley. Incluso contra la ley. Por eso hay que pelear para que esto no se, ni lo ejecutemos, si tenemos servicios médicos, etcétera, ni lo pidamos, ni lo pongamos como una hipótesis, ni para nosotros ni para nuestros cercanos, porque ya eso es una ofensa a Dios, porque es un crimen contra la vida humana, contra el ser humano, y en todos casos, siendo un ser humano inocente, es inaceptable. Y si es un crimen gravísimo contra Dios, y como tal, repito, en sí mismo, merece la condenación eterna. Porque lo que está en juego también en el hombre, su dignidad, es el llamado a la vida eterna, y no cualquier vida eterna, a la vida eterna con Dios, pero que requiere querer y aceptar a Dios. Que Jesucristo, el autor de la vida, nos haga
apreciar la vida propia, apreciar al otro y defender la vida frente a una sociedad homicida. Alabado sea Jesucristo, el autor de la vida.